Si existe un libro en la Biblia que tuvo un impacto tan grande como ningún otro en la vida espiritual del pueblo de Israel, fue justamente el libro de Deuteronomio, el libro del pacto, el libro donde Dios se muestra para bendecir a su pueblo, el libro donde Dios recuerda al pueblo que solamente fue la gracia de Él que los sacó de Egipto y que ahora los va a llevar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio es tan importante que incluso los profetas posteriores a Moisés escribieron acerca de Deuteronomio. Y es por eso que en la lección de esta semana vamos a recordar algunos pasajes del libro de Miqueas, de la experiencia de Jeremías, la experiencia del rey Josías y la oración de Daniel, donde en cada una de estas historias veremos historias ya relacionadas, palabras relacionadas con lo que Moisés había escrito para Israel en el libro de Deuteronomio. La lección de esta semana está muy interesante. Quédate conmigo, que estoy seguro que aprenderemos muchas cosas. Sean bienvenidos, queridos amigos, una vez más aquí a mi canal de YouTube. Siempre va a ser una alegría para mí poder recibirlos allí donde estás, en el país que te encuentras, en la ciudad donde estás en este momento. Que el Señor te bendiga a ti, bendiga a tu familia, a tu iglesia. Ahora que el año está acabando, Dios permita que sus promesas sean cumplidas en nuestra vida en el año 2022. Muchos de ustedes me han preguntado: pastor, ¿cómo puedo apoyarle? ¿Cómo puedo apoyar su ministerio? ¿Cómo puedo apoyar lo que usted hace? Bueno, es muy simple, ¿sabes? Solamente te quiero pedir de todo corazón que puedas suscribirte al canal. Suscríbete, dale me gusta a cada video que tú ves y compártelo allí en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp. Esa es la mejor forma de apoyar el ministerio que semana a semana vengo realizando ya hace casi 3 años. Gracias siempre por estar conmigo en cada video, por los mensajes que escribes, por las palabras que tú me escribes también, por las observaciones que tienes acerca de la lección que cada semana realizamos. Que todo pueda sumar, que todo pueda servir para seguir siendo de bendición a los demás. La lección de esta semana es una lección bastante interesante e importante que estoy seguro que va a traer grandes lecciones para nosotros. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe en este momento de estudio de su palabra. Padre que estás en el cielo, estamos, Señor, hoy a través de esta pantalla junto a mis amigos en diferentes lugares del mundo para poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, anhelamos mucho que cada texto que hoy leamos, que cada versículo que hoy guardemos en el corazón realmente pueda ayudarnos a transformarnos y a vivir bajo el pacto y bajo ese deseo tuyo, vivir bajo la verdad presente, Señor. Así que quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El día domingo de la lección lleva por título El libro de la ley. Miren, amigos, ¿saben? El pecado del pueblo de Israel era tan grande y era algo casi irreversible que incluso los mismos reyes que el pueblo había elegido estaban consumidos en el paganismo. Reyes como Manasés, por ejemplo, ¿no? Que no solamente adoró a otros dioses, sino que levantó ídolos dentro de la misma nación judía. Pero dentro de todos estos reyes malvados que se levantó un pequeño niño de 8 años de edad. Imagínate, 8 años de edad, y tenía que asumir una responsabilidad tan grande, no solamente de gobernar, no solamente de reinar, sino que la responsabilidad de que el pueblo vuelva a los caminos de Dios. Y esta es la historia justamente que nos presenta acerca del rey Josías. El rey Josías fue el que se encargó de que el pueblo de Dios regresara de una forma radical a la palabra de Dios, que regresara a observar, a obedecer una vez más la Torá, la ley, que vivan nuevamente para guardar el pacto que habían hecho con sus antepasados. Es interesante porque si hay algo que hizo que Israel volviera a la ley en el tiempo de Josías, esa gran reforma que tú puedes encontrar en el libro de Segunda de Reyes capítulo 22, es básicamente
debido a dos grandes características que quiero resaltar. Número uno, el carácter personal de Josías. Josías fue un rey que desde que empezó a gobernar, comenzó a eliminar todas las imágenes, todos los altares que se habían levantado sin importar lo que la gente dijera. Y además de ese gran carácter que él tenía, su piedad por hacer las cosas correctas. Cuando un hombre, una mujer de Dios quiere hacer lo que es correcto, aun cuando los demás pues no tengan ese deseo, nosotros tenemos que siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso fue justamente lo que Josías hizo. Cuando Josías empezó a reparar el templo de Jerusalén, hubo una gran sorpresa a la hora de que su mano derecha, llamado Hilcías, encontró algo muy interesante a la hora de volver a levantar el templo de Jerusalén. ¿Qué fue eso? Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer el versículo número 8. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¡Qué increíble! La oscuridad espiritual que estaba pasando el pueblo de Dios era a causa de no haber guardado la ley. Pero el pecado de Israel era tan grande que no solamente no habían guardado la ley, sino que habían extraviado, habían perdido el libro de la ley. Y cuando hablamos del libro de la ley, estamos hablando aquí, según los versículos posteriores, a un extracto de lo que Moisés escribió en el libro de Deuteronomio acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Y lo curioso de todo es que este libro no estaba perdido en una casa, no estaba perdido fuera de la ciudad, no es que estaba enterrado en algún lugar, se había perdido dentro del mismo templo. Es decir, ni siquiera cuando el pueblo iba a adorar el templo, que claramente pues estaban ahí todos los dioses, todo lo que ellos habían levantado, ni siquiera allí ellos observaban la verdadera ley. Imagínense qué pecado tan grande estaba viviendo Israel, que se habían olvidado de poner la ley de Dios en su corazón. Agregado a esto, hay una cita del Espíritu y Profecía que está justamente en Profetas y Reyes, página 290, que dice lo siguiente: Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y las amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. En el libro abundaban las promesas referentes a la buena voluntad de Dios para salvar hasta lo sumo a los que confiasen plenamente en Él. Así como había obrado a librarlos de la servidumbre en Egipto, quería obrar poderosamente para establecerlos en la tierra prometida y colocarlos a la cabeza de las naciones de la tierra. Interesante, ¿verdad? Imagínense todo ese deseo que Dios había tenido por el pueblo de Israel. Lamentablemente Israel, con sus actitudes, con su desobediencia, con sus malas decisiones, llevó a que Israel vive en una situación tan triste, tan deplorable, que incluso fueron llevados como cautivos, como esclavos a otras naciones. Cuando Josías leyó estas palabras que Moisés había escrito, imagínense cómo su corazón latía por querer reformar a todo ese pueblo. Y que fue justamente lo que él hizo y lo que la lección nos enseña en el día domingo. Pero hay una pregunta que es una pregunta de reflexión que necesitamos nosotros ahora, el día domingo, tener que empezar a recordar y a pensar. ¿Qué cosas en nuestra casa necesitan purgarse? ¿Qué cosas hay en nuestra casa? Tanto físicas, palpables, o algún sentimiento, algún pensamiento que nos está haciendo alejarnos de la verdadera adoración a Dios. Ese punto es muy importante, porque probablemente en casa tengamos cosas a las cuales de una forma inconsciente o indirecta le estamos rindiendo adoración y que se han vuelto una prioridad
antes que Dios para nuestra vida? Bueno, aquí tenemos que analizar muchas cosas, pero desde ya pongámonos a pensar, ¿qué reforma necesito yo en mi vida al día de hoy? El día lunes de la lección lleva por título Los cielos de los cielos. Bueno, hay algo que todos ya entendemos hasta este momento. La ley y el pacto eran esenciales para la relación de Dios, o bueno, la relación del pueblo con Dios, pero también era importante para que a través de la ley las demás naciones conozcan que Israel era una nación diferente, que era nación santa, que era un pueblo escogido por Dios. Bueno, lamentablemente sus actitudes demostraron lo contrario, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Pero hay una expresión que llama mucho la atención, los cielos de los cielos. Vamos a leer esta expresión que está en Deuteronomio capítulo 10, en el versículo número 14. Dice así: de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Yo pregunto, ¿qué crees tú que Dios quería mostrar a Israel con estas palabras? Bueno, primero, así a simple vista podemos entender y ver la imagen de un Dios creador, ¿verdad? Un Dios que de Él son los cielos, pero no solamente son los cielos de los cielos, que es la tierra y que todas las cosas que hay en ella le pertenecen. Entonces, el pueblo de Israel era pertenencia de Dios. El pueblo de Israel no era un pueblo que tenía que vagar por el desierto sin rumbo, sin propósito, sin dirección. El pueblo de el pueblo de Israel era el pueblo que Dios había escogido, que a Dios le pertenecía y que a través de ese pueblo Dios quería mostrar a las demás naciones que podían alcanzar también la gracia, la salvación. Lamentablemente no fue así. Lo cierto es que este versículo señala la majestad de Dios, el poder de Dios. Este versículo nos muestra que si hay alguien en esta tierra digno de adoración, es justamente Dios. Y es por eso que tenemos 3 versículos adicionales donde en cada una de ellas podemos ver la influencia de lo que Moisés escribió en el sentido de la adoración a Dios y que los demás profetas lo escribieron. Por ejemplo, vamos a leer un texto que es Nehemías capítulo 9 en el versículo número 6. Dice así: solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Es decir, si hay alguien que es digno de adoración es justamente Dios. Y esto lo hemos estudiado también la lección antepasada. Pero ¿qué es lo que Dios quiere mostrar con esto? Por lo menos 3 cosas. Número 1, el dominio universal le pertenece a Dios. Número 2, aun cuando Dios tiene dominio universal, Él muestra amor por sus criaturas. Y número 3, no solamente Dios tiene el dominio universal, no solamente el amor de Dios se manifiesta para su creación, sino que Dios era un Dios condescendiente con Israel. No era un Dios que estaba lejano, era un Dios que estaba cercano. No era un Dios que simplemente habitaba sobre los cielos de los cielos, sino que Dios, a través del santuario terrenal, Él se mostraba, Él estaba con su pueblo, Él estaba con la nación, Él los guiaba, Él los encaminaba. No era un pueblo que no tenía la presencia de Dios. Cuando salieron de Egipto y llegaron al Sinaí, Dios se manifestó en el monte. Y a través de la caminata hacia Canaán, Dios dijo: yo quiero que coloquen un santuario para yo habitar allí y estar con ustedes. Cuando Dios crea al ser humano, Él mismo lo forma con sus manos. ¿Te das cuenta? Nosotros necesitamos aprender a rendir adoración a Dios. Y esto lo expliqué en algún momento. Adorar es un verbo es una acción, y una acción requiere de un objeto directo. En este caso, el ser humano necesita rendir adoración ¿a quién? A Dios. ¿Y qué es adorarle? Adorarle es obedecerle, adorarle es respetarle, adorarle es ser reverente, adorarle es ser respetuoso con Él. Adorarle tiene como fundamento el amor. Por eso no olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado. Porque cuando recordamos cómo Dios obró en nuestra vida,
vamos a amarle porque vamos a vivir eternamente agradecidos con Él. Y ese amor me tiene que mover a darle una adoración como Él merece. No como yo quiero, no como yo puedo, no según mis fuerzas, sino como Él realmente quiere ser adorado. Por eso la lección de esta semana en la parte final dice lo siguiente. Dios es el creador, no solo de la tierra, sino también de los cielos. Y pensar que este mismo Dios iría a la cruz. Imagínate, ese mismo Dios que se encargó de crear todo el universo, el mismo Dios que se encargó de liberar al pueblo de Israel, el mismo Dios que te liberó a ti del pecado, que te liberó de algún vicio, de algo que te estaba destruyendo, ese mismo Dios fue a la cruz. ¿Y para qué fue a la cruz? Para salvarte, para darte esperanza. Pregunto yo, ¿ese Dios no merece ser adorado por nosotros? Nuestra respuesta a todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no debería ser la adoración? ¿Verdad que sí? Entonces empecemos a adorarle como Él merece ser adorado, por todo lo que hizo en nuestra vida y por todo lo que hará. El día martes de la lección lleva por título Deuteronomio en Jeremías. Sí, porque incluso en el tiempo de Jeremías, muchos años después de que Moisés haya vivido, el pueblo de Israel continuaba en su rebelión. El pueblo de Israel continuaba viviendo su propia vida, tomando malas decisiones, y ahí estaba el profeta Isaías, que les decía, bueno, vengan y conversemos, si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si tuvieran un pecado como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tanto Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, todos tenían un solo mensaje: llamar al pueblo al arrepentimiento. Ahora, ¿qué palabras utilizaban estos profetas para llamar a Israel al arrepentimiento? Utilizaban las palabras de Deuteronomio, porque el pueblo sabía que el libro de Deuteronomio era el libro base para el pacto, el libro base de la ley, el libro base donde Dios explicaba cuáles serían las bendiciones si el pueblo era obediente, y si pues desobedecía el pacto, las maldiciones que recaerían sobre ellos. En este caso, Jeremías habla también acerca de la verdadera religión. Y hay un llamado que Jeremías hace al pueblo y que está registrado en el libro de Jeremías capítulo 7, versículo 3 en adelante. Vamos a leer qué dice aquí la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestro camino y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni vais en pos de dioses extraños para vuestro mal, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Es un texto bastante amplio, pero que tenemos aquí que extraer grandes lecciones. Vamos a centrarnos primero en el versículo número 3. Mejorad vuestro camino y vuestras obras. El llamado que Dios le hace a Israel a través de Jeremías es, por favor, cambien sus inclinaciones personales. Tus inclinaciones personales te están llevando por un mal camino. Era lo que Dios le decía al pueblo. Y en segundo lugar le dice: cambien vuestras obras. Es decir, el fruto, lo que ustedes muestran, lo que ustedes reflejan, no es de hijos de Dios. Su carácter, su forma de hablar, su forma de pensar, sus actitudes, el trato hacia el prójimo, no es de un hijo de Dios. Pregunto, ¿será que estas palabras de Jeremías también son palabras para ti? ¿Para tu iglesia? ¿Que pensamos que predicamos dentro de la iglesia y que afuera no predicamos con el testimonio? Porque recordemos que en una de las lecciones muy anteriores que hemos visto en este trimestre, Dios tenía consideración por 3 grupos de personas: huérfanos, viudas y extranjeros. ¿Recuerdan eso? Dios pedía al pueblo que atienda a las viudas,
que atienda a los huérfanos, que atienda a los extranjeros. Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 18 y 19. Esas mismas palabras que Moisés escribió en Deuteronomio, ahora Jeremías lo recuerda en su libro. Y en el versículo 6 dice claramente, por favor, no oprimas al extranjero, al huérfano y a la viuda. Es que esta es la verdadera religión, amigos. La verdadera religión no se trata solamente de conocer nuestras doctrinas, de poder responder cualquier pregunta en cuestiones proféticas. Nuestra verdadera religión no se trata únicamente de conocer la línea profética o el calendario profético antes que Cristo venga por segunda vez. La verdadera religión se trata de no oprimir a las personas, de no hacer daño, de amar, de ayudar, de ser solidarias, de ser humildes con los demás. Esa es la verdadera religión. Y Jeremías les vuelve a recordar, solamente así ellos habitarían en el lugar que Dios les iba a dar. ¿Cuándo nosotros alcanzaremos la tierra prometida? ¿Sabes? Cuando nuestro carácter sea como el carácter de Jesucristo. Y créeme, el carácter de Jesucristo no es un carácter de opresión. Jesucristo no fue una persona, un ser vengativo. No fue un ser que odiaba a los demás, que quería venganza hacia los demás, no. Su carácter era un carácter de amor, de servicio. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero ojo aquí, porque el versículo 4 muestra una realidad que en aquel tiempo hacía mucho daño al pueblo de Israel y que probablemente en este tiempo también nos cause mucho daño. Y dice así, no fiéis, no confiéis en las palabras de mentira y comiencen a decir, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué significa esto? Es que el pueblo, o mucha gente del pueblo, pensaba que el templo de Jehová nunca iba a caer, que el templo de Jehová nunca iba a ser destruido porque era templo de Jehová. Había mucha gente que pensaba que el templo de Jehová era un amuleto, era una cosa de suerte que le traía el pueblo de Dios. Y pensaban que porque había templo de Jehová y porque ellos eran el pueblo de Jehová, jamás les iba a pasar nada malo. Y Dios les dice, por favor, dejen de creer en esa mentira. ¿Está el templo? Sí. ¿Pero cómo está tu vida? Y hoy en día es lo mismo. ¿Está la iglesia? Sí. ¿Participas quizás de las reuniones? Sí. Pero ¿y cómo está tu corazón? Hay algo interesante que yo tomé nota aquí, que me gustaría mencionarlo. Dios nunca el concepto era que Dios nunca iba a permitir la caída del templo, según ellos. Pero hoy en día existen cristianos, que creen que serán salvos porque van a la iglesia. Creen que serán salvos porque son de la iglesia adventista. Cristianos que piensan que porque tenemos un templo bonito y que participamos de las actividades que la iglesia planifica, ya nosotros somos salvos, cuando en realidad tenemos que ocuparnos en cambiar nuestro corazón. Amigos, la iglesia no nos salva, la religión no nos salva. Esto hemos dicho muchas veces, por favor, basta de un concepto de exclusivismo, de que soy del pueblo de Dios y tengo todo para ir al cielo. No, cambia tu corazón, que es lo más importante. Y era el mensaje que Dios estaba dando al pueblo nuevamente a través de Jeremías con las palabras de Moisés que escribió justamente en el libro de Deuteronomio. El día miércoles de la lección lleva por título ¿Qué pide Jehová de ti? Y esta expresión ya lo hemos visto también en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Lo que Dios exige de ti, ¿verdad? Lo hemos visto en una lección pasada. Pero miren, hay algo que se remarca mucho, o que los profetas de Dios remarcaban bastante al pueblo, era la fidelidad. La fidelidad a Dios y la fidelidad al pacto. Es decir, Dios cumplía su parte del pacto, pero el pueblo no lo hacía. Entonces Dios quería que el pueblo entienda la importancia de obedecer y de hacer la parte que les correspondía. Ahora, cuando haces un negocio, cuando haces un contrato, cuando haces un convenio, cuando haces un pacto, y de una u otra forma la persona con la que tú hiciste el pacto pues no está cumpliendo con su parte, hay algo que se llama una argumentación, un debate. La Biblia dice un pleiteo. ¿Qué es pleiteo?
Bueno, tomar testigos, tomar personas que conozcan la situación y decir, a ver, ¿qué está pasando? Tú no estás cumpliendo con tu parte o estás haciendo mal tu parte. Mira, Dios era un Dios que constantemente traía reflexión al pueblo. Era constantemente un Dios que quería que el pueblo razone. Vuelvo a tomar aquí el ejemplo de Isaías capítulo 1, cuando Jehová le dice al pueblo, vengan y razonemos juntos, pensemos juntos, porque Dios quería que el pueblo se dé cuenta de que no estaba cumpliendo su parte del pacto. Y es por eso que en la lección nos habla ahora del profeta Miqueas, y cómo Miqueas también toma palabras del libro de Deuteronomio capítulo 32. Y esto es maravilloso, por eso la lección de esta semana se trata de cómo Deuteronomio está en los demás libros del Antiguo Testamento. Ahora, antes de ir a leer aquí, vamos a hablar un poquito de este pleiteo. Miren, vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Dice lo siguiente de Miqueas 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, pelea contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene un pleito con su pueblo y altercará con Israel. Interesante, ¿no? Dios tenía que pelearse con el pueblo, no pelearse en el sentido de agarrarse a golpes, definitivamente no era así. Era un pleiteo, la lección lo pone como una demanda pactual. Ya leíste, eso está en el día miércoles, una demanda pactual. Es decir, Dios levanta pleito, o mejor dicho, interpone una demanda contra su pueblo por violación del pacto. Y eso es lo que aquí justamente Miqueas está tratando de reflejar. Lo que Jeremías también quiso dar a conocer, lo que Isaías también mencionó, lo que Deuteronomio escribió y que ahora los profetas lo utilizaban. Una demanda pactual. Te demando porque, oye, no estás cumpliendo el pacto. ¿Qué pasa? Yo estoy haciendo todo mi parte. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cuándo piensas cumplir el pacto? Dios llama a reflexión al pueblo para que entienda que debían obedecer la parte que les correspondía. Ahora, este es interesante porque Dios llama como testigos a los montes. Dios llama como testigo a los cimientos de la tierra, a los collados. Qué interesante, ¿verdad? Porque los collados, los montes, ellos han sido testigos de las bondades de Dios con el pueblo de Israel. Claro, no es que los montes pues tienen una personalidad, que tienen una vida, ¿no? Simplemente se estaba personificando ello nada más. De que todo lo que había alrededor era testigo de que Dios era un Dios bondadoso, un Dios de gracia, un Dios de misericordia con Israel y que Israel no hacía nada para adorar a Dios, nada para obedecer la ley. En ese sentido, el versículo 3 tiene una pregunta muy interesante que dice así: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Di algo contra mí. Miren cómo Jehová baja, se rebaja, diría yo, y le dice al pueblo: oye, ¿en qué te he molestado? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que no obedezcas mi pacto? ¿Qué te he hecho para que no seas obediente a mí? Qué triste, ¿verdad? ¿Será que esa pregunta también Dios te está haciendo a ti? Porque te has olvidado de Dios, porque te has vuelto una persona simplemente que te has acostumbrado a la religión, una persona conformista espiritual, no quieres crecer, no quieres cambiar tu carácter, piensas que como estás ya estás bien y Dios te dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tú no eras así. ¿Qué te he hecho para que no guardes el pacto? ¿Qué te he hecho para que no obedezcas los mandamientos bajo el fundamento del amor? Y más adelante, en el versículo 6, el profeta Miqueas comienza a describir algunas cosas que el pueblo hacía, que pensaban que con eso ya era suficiente, que por hacer aquello Dios ya tenía que no molestar más. Ellos pensaban que porque, vamos a leer el versículo 6, miren qué dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es decir, ellos pensaban que solamente hacer cosas de forma externa eran suficientes para que Dios los deje tranquilos. Es como que hoy en día alguien diga, pero bueno, yo voy a la iglesia y Dios tiene que bendecirme. Pero pastor, yo doy mi diezmo, Dios tiene que bendecirme. Pero si yo soy líder, yo soy anciano, yo soy pastor, Dios tiene que hacerme caso. Pastor, mi religión está muy bien, voy todos los sábados a la iglesia, yo leo la Biblia, leo la lección. ¿Y tu carácter? ¿Y tu corazón cómo está? Porque no se trata de religión externa, mis queridos amigos. Por eso el versículo 8, Jehová dice, hombre, bueno, Miqueas escribe y dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Qué interesante, básicamente le estaba diciendo lo que ustedes están haciendo está mal. Está mal. No es correcto. Dios ya les declaró lo que sí es bueno. ¿Y qué es bueno? Versículo 8 dice, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. La vida cristiana se resume en estas 3 cosas. Número 1, haz justicia. ¿Cómo hacer justicia? De 2 formas. Guardando la ley de Dios. Y número 2, amando a tu prójimo. Que es básicamente el resumen de la ley. Ama a Dios y ama al prójimo. Haces justicia cuando eres justo con las personas. Cuando no oprimes, cuando no explotas. Cuando tratas a todos como Dios te trata a ti, con amor y con paciencia, con tolerancia. Eso es lo que Dios pide de ti. Número 2, pide que seas misericordioso, que seas paciente, porque Dios tiene misericordia por ti. ¿Te das cuenta? Y número 3, que seas humilde. Por eso la verdadera religión no se muestra a través de lo que nosotros podemos profesar como cristianos. En el templo, todos somos buenos, amigos. Yo no creo que en el templo alguien golpee a su esposa. Yo no creo que en el templo, en pleno culto, una madre le grite a su hijo, le golpee a su hijo. No va a haber eso, porque dentro del templo, de la estructura, todos son buenos. Pero allí no se refleja la verdadera religión. La verdadera religión se refleja cuando tú eres humilde, cuando tú eres misericordioso, cuando tú eres justo. Si solamente hacemos las obras y dejamos de lado esto, no sirve la religión. Es lo que Dios le cuestionó también a los fariseos y lo que probablemente hoy también Dios nos cuestione a nosotros. ¿Saben? Muchas veces es más fácil practicar un culto o participar de un culto que cambiar las tendencias de nuestro corazón. Tenemos mucho que pensar aquí. Y bueno, hay muchas cosas que la lección en el día miércoles nos plantea, pero la pregunta es, ¿estás cambiando tu interior o solamente estás quedándote con lo que la gente piensa de ti? ¿Crees que es suficiente como ellos piensan bien de ti? Pero por dentro sabes que tienes que cambiar. Recuerda cuál es la verdadera religión. El día jueves de la lección lleva por título La oración de Daniel. ¿Saben? El capítulo 9 de Daniel describe una de las oraciones más sencillas, pero más profundas escritas en la palabra de Dios. Daniel estaba en Babilonia. Daniel había sido llevado como cautivo a Babilonia, porque los babilonios habían atacado al pueblo de Dios y se habían llevado a los mejores hombres. Por desobediencia, porque el pueblo de Dios estaba en los malos caminos, como lo venimos diciendo. Entonces, el cautiverio era inevitable. Cuando Daniel llega a Babilonia, Dios utiliza poderosamente a Daniel, haciendo recordar un sueño al rey que ni él mismo se acordaba, saliendo libre del foso de los leones, los amigos de Daniel saliendo libres del horno de fuego. Daniel era un verdadero hijo de Dios. Su carácter, el tiempo que él pasaba en oración, él no tenía miedo a nada. Pero había llegado el momento en el que la profecía de que Israel tenía que volver
a su tierra estaba por cumplirse. ¡Qué maravilloso! Dios les decía, miren, van a ser esclavos, pero van a volver, porque yo los amo, porque mi gracia los va a hacer volver. Y el tiempo de volver nuevamente estaba por llegar. Y allí es cuando en Daniel capítulo 9 se escribe la oración de Daniel que él hace por su pueblo. Ahora, en esta oración hay muchas cosas que están escritas ya en el libro de Deuteronomio. Vamos a empezar leyendo el versículo número 4 de Daniel 9. Dice así: Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Cuál es la primera referencia que hace Daniel acerca de Deuteronomio? El pacto. A pesar de que el pueblo estaba cautivo y que había sido dispersado entre todas las naciones, como lo dijo Deuteronomio, Dios continuaba siendo fiel al pacto. Y Daniel recuerda eso y le dice: tú eres un Dios que guardas el pacto. Nosotros no guardamos, tú sí guardas. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Qué lindo saber que Daniel se identifica con el pueblo. Claramente él no era el pecador, él no era el inicuo, él no era el impío, él no era el rebelde, pero se identificó con ese pueblo. Y en su oración, él hace también referencia, por ejemplo, a la ley, a la Torá. Versículo número 11 dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios y no nos hemos convertido de nuestras maldades ni entendido tu verdad. ¿Te das cuenta? Aquí hace referencia a la ley. Ahora yo pregunto, ¿dónde estaba escrito las bendiciones y las maldiciones? En Deuteronomio. Daniel había leído Deuteronomio. Daniel había leído lo que Moisés había escrito. Es maravilloso, ¿verdad? Porque Daniel sabía que su desobediencia, que la situación que el pueblo estaba viviendo no era porque Dios quería, era porque el pueblo había sido rebelde. Ahora, hay una parte interesante que me gustaría leer y es el versículo número 16. Porque recordemos que cuando Dios llama a Israel y eligen a Israel como nación, era para que Israel sea una luz para las demás naciones, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Pero ¿en qué se había convertido el pueblo de Dios? ¿Qué dice el versículo número 16? Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. ¿Y qué es oprobio? Oprobio es vergüenza. En vez de que Israel se convierta en una luz, Israel se había convertido en la vergüenza de las naciones. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo el pecado puede alejarnos tanto que no solamente nos lleva por caminos oscuros, sino que al mismo tiempo hace que Dios sienta vergüenza de nosotros? Sí. Y que nosotros nos convirtamos en vergüenza para las naciones. Que en vez de reflejar de que somos luz, de que el amor de Dios existe, de que su misericordia todavía nos alcanza, somos vergüenza para los demás. ¿Cómo está tu vida, querido amigo, querida amiga? ¿Eres luz del mundo o eres vergüenza para los demás? ¿Qué es lo que reflejan tus actos? ¿Qué es lo que refleja tu corazón? ¿Luz del mundo o vergüenza para los demás? Hay mucho que meditar aquí, ¿verdad? Pero solamente quiero terminar diciendo lo que la lección también nos dejó en claro. Nunca en ninguna parte del libro de Daniel vas a ver a Daniel preguntando por qué Israel había llegado a esa situación. ¿Por qué estaban cautivos? ¿Por qué? Ellos sabían que era a causa de sus decisiones. Pero dice lo siguiente: Dios no los había abandonado. Dios no los había desechado, por más que ellos pensaran que era así. Deuteronomio aportó no solo en un contexto
para comprender su situación, sino que Deuteronomio también destacaba la promesa de la restauración. Qué lindo, ¿verdad? Dios te promete a ti cielos nuevos y tierra nueva. Dios te promete a ti un mundo sin pecado. Dios te promete que estará contigo cada día de tu vida. Pero caíste, pero fallaste, pero te volviste en vergüenza para el mundo. Dios no solamente te formó, Dios no solamente quiere guiarte. Dios te dice, mira, si tú te caíste, yo te levanto. Si tú te alejaste, yo te traigo al camino. Si tú perdiste tu identidad de hijo de Dios, yo te restauro. Y es lo que Dios quería hacer con el pueblo. Y es lo que Dios quiere hacer también contigo en esta semana. Acepta la restauración de Dios. Vuelve al pacto. Vuelve a la obediencia a la ley, por favor. Sé una persona que viva bajo los caminos de Dios. No importa si fallaste, no importa si te equivocaste, no importa qué tan lejos te fuiste de Dios. Hoy el Señor quiere restaurarte. Hoy Dios quiere sacarte de las tinieblas, traerte a la luz admirable para que tú prediques con tu vida de que Dios existe y que así como Dios tuvo gracia por ti, Dios tiene gracia por los pecadores. Amén. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios es un Dios de promesas y sus promesas solo se cumplirán en nuestra vida si somos obedientes a su ley. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente lección.